מדליקה נרות שבת, וכל הילדים עומדים סביבה. לפעמותים שולחים מבט שיש בו אור וחום ואהבה. אמא מברכת שבת שלום. שבת שלום. Parashat Vayeshev. Después de una travesía trágica de largas décadas, se asienta nuevamente el patriarca Jacob Be'eretz Megurei Aviv, en la tierra que habitaron sus padres, y vamos a ver que esa búsqueda de la tranquilidad, de la parsimonia, de poder descansar de las corridas de su vida, no fue tal. Kafza alav tza'aro shel Yosef. Le vino a él el dolor por su hijo amado, por Yosef. Conocida esa relación con el hijo de su mujer amada, que si bien eran dos, Yosef y Binyamin, los hijos de Rachel, posiblemente no era posible que Jacob separe totalmente el nacimiento de Binyamin, que a la postre fue factor del fallecimiento de Rachel. Y por lo tanto, el hijo de la amada, por definición, era Yosef. Y Yosef lo envía, después de sueños bastante problemáticos, lo envía a ver a sus hermanos que estaban pastoreando en Shem, y ya dijimos en una oportunidad, él lo mandó a Shem y Yosef terminó en Egipto. Quiero un poco plantear, porque ayer justamente en uno de los cursos me preguntaba un alumno nuevo y me dice, ¿cómo es el sistema de estudios aquí? Y yo quiero ampliar la pregunta y decir, ¿cuál es el objetivo permanente que tenemos nosotros en estas entregas semanales? Lejos está de querer ser un lucimiento personal, sino que considero que es una invitación al estudio y a la reflexión, a un mayor y mejor entendimiento de lo que la Torá nos enseña y también nos invita semanalmente para profundizar y sacar algo de nosotros. Vamos entonces, en esta oportunidad, como lo hicimos en otras y lo hacemos en forma esporádica, a ver diferentes puntos de vista. No queremos nunca ser monolíticos, ya que el libro que nos acompaña, la Torá, tiene un sinfín de acompañantes que son exégetas. Estos exégetas de la Torá, que puede ser que disputen o discutan diferentes puntos de vista, y a veces lo hacen hasta con una vehemencia, no quiero decir con violencia, pero casi. Tenemos que saber que no siempre las historias que nosotros tenemos, el relato que nos fue enseñado es el único que existe.
Y estoy haciendo esta pequeña introducción para traer tal vez una explicación de un capítulo controversial que damos por hecho y por entendido, pero que hay alguno, en esta oportunidad, el nieto de Rashi, el Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, era el hijo de la hija de Rashi, que nos trae a la cuestión central de esta parashá, que es ¿quién vendió a Yosef a Egipto? Nosotros vamos a ver que los versículos van de un lado para el otro y hubo un pase de manos varias veces, incluso la vestimenta de Yosef, que era un ketonet pasim, me explicó uno de mis maestros hace ya casi unos 40 años, que pasim son las 4 ventas que tuvo Yosef: la Pei de Potifar, Soharim, Ishmaelim y Midianim, quienes fueron los compradores y vendedores de Yosef. Potifar, el ministro; los Soharim, los comerciantes; los Ishmaelitas y Midianitas. Sin embargo, para la tradición, el grueso de las explicaciones y del entendimiento, los responsables directos fueron sus hermanos. Pero el Rashbam dice: no es así. Vamos a ver toda la situación, que cuando llega Yosef lo ven sus hermanos de lejos y estaban enojados con él porque había tenido sueños, delirios de grandeza, que él estaba parado en un pedestal y las espigas de sus hermanos se inclinaban ante la de él, y el sol, la luna y las estrellas. Vamos a ver que definitivamente cuando él ocupa el cargo que ocupa en Egipto luego de vice faraón, efectivamente esos sueños se cumplen y sus hermanos se prosternan, se inclinan ante él. Pero cuando lo vieron, dice: ahí viene el soñador, y vamos a ver qué serán de sus sueños. La historia se encargó de explicar, y hay quienes explican y quienes analizan y veremos cuáles serán sus sueños. Hay quien dice que eso lo dijo Hashem. ¿Cuál era la idea de los hermanos para con Yosef y qué es lo que ocurrió? Y hay otra, la lectura normal es que los hermanos dicen, y veremos cuáles son sus sueños, los sueños de Yosef, cómo se cumplen o no. Pero de una u otra forma estamos hablando de sueños y realidades. ¿Qué ocurre aquí? Llega Yosef, le despojan su vestimenta. Ya hablamos en parashiot anteriores el poder que tenía la vestimenta y que lo tiene aún, traicionera por cierto. Llega Yosef y uno le dijo al otro: ahí viene el soñador, vamos y matémoslo. Y lo tiramos en uno de los pozos que hay por acá, por la zona, en Shem. Y digamos, una fiera lo mató. ¿Y qué será de los pensamientos, de los sueños? Escuchó Reubén, el hermano mayor, lo salvó, le dijo: no le hagamos daño, no matemos, no derramemos sangre, vamos a ponerlo en uno de los pozos. Y entre paréntesis podríamos decir
para, nos dice la misma Torah, para salvarlo de las manos de ellos y llevarlo de nuevo a su papá. Se ve que precisamente en esos trabajos que se hacen en el pastoreo, hay turnos. Algunos salen con el ganado, van, lo cuidan. A Rubén le tocó alejarse un poco, y cuando vino Yosef, lo desnudaron de su ketonet pasim que tenía puesto, lo tomaron, lo pusieron en el pozo, y el pozo estaba vacío, dice Rashi, Abor Reken Bomaim, el pozo no tenía agua, pero tenía reptiles y culebras. Y se sentaron a comer pan. ¿Alguien puede pensar que después de un acto donde se arroja al hermano van a ir a comerse tranquilamente? Y de repente, yo los invito a que pensemos en el cuadro donde en los lugares de pastoreo, muy difícil que la gente se sienta a comer en el sol. Tiene que alejarse tal vez algunos metros, posiblemente algún kilómetro, para comer a la sombra de algún árbol. Y levantaron los ojos y vieron una caravana de ismaelitas, venían de Gilad y llevaban ellos todo tipo de especias para llevar a Egipto. Esta es la situación. Mientras tanto, la caravana pasaba por lo lejos. Le dijo Yehudá a sus hermanos: ¿para qué vamos a matar a nuestro hermano y taparemos su sangre? Vamos y vendámoslo a los ismaelitas, y nuestras manos estarán limpias de haberle hecho daño, porque ajino, porque es nuestro hermano y es nuestra carne, nuestro propio ser. Y acá viene el versículo de la controversia, que el Rashbam toma con pinzas gramaticalmente y dice el versículo así: y pasaron hombres midianitas que son comerciantes, imshehu, y arrastraron, vaya'alú et Yosef min Habor, y lo levantaron, lo sacaron a Yosef del pozo, vayimkeru et Yosef la Ishmaelim besrim kasef, y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 ciclos de plata, ¿ok? Interesante, porque los exégetas no se ponen de acuerdo. ¿Quiénes eran los midianitas? ¿Quiénes eran los ismaelitas? ¿Quiénes eran los comerciantes? Hay quienes atribuyen que unos eran los dueños de la mercancía, los otros eran los dueños del flete, de los camellos. Sea como sea, Yosef fue sacado del pozo. El abuelo de Rashbam hace un truco lingüístico aquí. Todos aquellos que fuimos al colegio sabemos que hay sujeto y predicado. El sujeto es aquel que responde y coincide con el verbo. Y la pregunta es: ¿quién mashach? ¿Quién estiró, arrastró y levantó a Yosef? Aquí el sujeto es tácito. Rashi dice: lo arrastraron y levantaron los vecinos, y los que lo vendieron fueron sus hermanos. ¿Cómo puede ser? ¿Cambia el sujeto? Rashbam dice no. El sujeto es el mismo. Los que lo levantaron y lo vendieron fueron los comerciantes.
los hermanos no vendieron a Yosef. La historia se le pone los pelos de punta. Dice, ¿cómo puede ser? Si sabemos que a lo largo de toda la historia, un ejemplo, en los 10 muertos del reino, que los romanos habían sentenciado a 10 sabios de Israel, dicen que uno escuchó en forma profética que esto era en pago de lo que habían hecho los 10 hermanos de Yosef vendiendo a su hermano, pero la historia dice que Yosef fue vendido por sus hermanos. El texto puede ser interpretado de otra manera. ¿Qué dice el Rashbam? Dice, los que lo sacaron y lo arrastraron siguiendo el orden gramatical fueron los comerciantes. Es otra clase, otro estudio, si los ismaelitas eran midianitas y si los midianitas eran lo mismo, y vamos a ver que Yosef, cuando está en prisión, digo que puede ser sostenida cualquiera de las opiniones con mismos versículos, pero este es el objetivo de nuestro estudio, de ver las cosas de diferentes puntos de vista. Cuando Yosef está explicando los sueños en el próximo capítulo al Sara Mashkim y al Sara Ofim, al ministro de la bebida y al ministro panadero, él le dice: Ki ganov gunafti me eretz haibrim, porque fui robado de la tierra de los hebreos. Increíble, no lo habían vendido. Sin embargo, Yosef dice, porque me han robado y llegué aquí y me pusieron en el pozo. Lo pusieron en 2 pozos. Primero en el pozo en Shem y luego lo pusieron en el pozo en Egipto. De aquí, de esta manera, queremos dedicar este estudio a ver que no toquemos de oído. Está muy linda las exégesis que nos dan los rabinos, los comentarios en la sinagoga, en YouTube, pero si abrimos el libro y vamos a ver que no hay un solo explicador, que no hay un solo entendido, sino que esta es la postura que nos trae nuestro Jajamim, de darnos diferentes alternativas, diferentes rutas y rumbos para llegar a un objetivo en común. Por eso, cuando los Jajamim discutían, se podían matar en el salón de estudio. Después salían abrazados juntos, porque el objetivo es el mejor entendimiento de la Torá y su cumplimiento. Shabbat Shalom. מדליקה נאור שבת, ושמש כבר נוטה לעבר ים. מעל ירד החושך עוד מעט, החורי שבבית לעולם. אמא מברכת שבת שלום, ואמא מתפללת שבת שלום. אמא מאחלת שבת שלום לכל המשפחה שלה. אמא מברכת שבת שלום, ואמא מתפללת שבת שלום. אמא מאחלת שבת שלום לכל המשפחה שלה. שבת שלום.